7:42 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados. En primer término, el economista Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, que periódicamente nos ilustra con los datos de la realidad económica del país. Y también está invitado el académico catedrático Fidel Márquez. El tema que ponemos en escena, la situación económica, la proforma presupuestaria que remitiera el Ejecutivo a la Asamblea, hicieron observaciones, no lograron aprobar y por tanto entró en vigencia como planteara el Ejecutivo. También hablaremos del incremento del IVA desde el próximo lunes 1 de abril, que sube del 12 al 15%. ¿Cómo está la caja fiscal? ¿Cómo está la situación económica? Economista Jaime Carrera, muy buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a ti y a la audiencia. Bueno, la situación fiscal sigue siendo absolutamente frágil. La iliquidez fiscal es severa. Al viernes anterior, la caja única apenas tenía 480 millones de dólares de saldo, a pesar de ingresos adicionales por la autorretención de impuestos a las empresas, por la amnistía tributaria e ingresos en marzo que son estacionales por la declaración del impuesto a la renta de las personas. Entonces la situación fiscal es en extremo delicada, lo seguirá siendo en el futuro, y no solo este año, sino los próximos años. Y en ese entorno, el presupuesto del Estado, que ha sido aprobado o no aprobado por el Congreso, pero que fue presentado por el Ejecutivo, tiene una serie de debilidades, de inconsistencias, de falta de rigor técnico, bajo la premisa siempre que debemos tener presente de que un manejo responsable de las cuentas públicas, su sostenibilidad en el mediano y largo plazo, es el núcleo esencial del desarrollo del país, acompañado de reformas para que el país crezca y de exportaciones adicionales y de otro conjunto de acciones que requiere el país para progresar. En ese entendido, uno dice, ¿cómo es que la proforma presupuestaria se trata de una manera liviana, sin rigor técnico? Y esencialmente percibimos que la sociedad en su conjunto, los políticos, los sectores económicos, los sectores sociales y en general la mayoría de la población no percibe en su estricta dimensión la importancia de tener cuentas públicas sostenibles en el tiempo, ¿no? Pero analicemos, Miguel, algunos problemas del presupuesto aprobado es decir, el presupuesto presentado por el Ejecutivo y que entrará en vigencia este año, ¿no? En cuanto a ingresos, por ejemplo, hay alrededor de 3.400 millones de ingresos que no son ciertos o que no presentan certezas, ¿no? Por ejemplo, una delegación o concesiones en el sector petrolero, 2.000 millones de dólares. Se habla del campo Sacha, por ejemplo. Pero aún si este ingreso fluyese, este ingreso, no se debe considerar como ingreso petrolero, sino como financiamiento del déficit, ¿no? Aclaremos el concepto. El déficit público se ocasiona cuando los gastos son mayores que los ingresos. Ese déficit se debe financiar con créditos, pero además se debe financiar el pago de amortizaciones de deudas pasadas de alrededor de unos 5.000 millones de dólares, cuentas por pagar de un valor cercano a 5.000 millones de dólares. Y solo en esos tres rubros ya estarían 15.000 millones de dólares, sin considerar además
estos certificados de tesorería que se hacen rollover constantemente, que son 2.400 millones de dólares. Y sin considerar además estos famosos convenios de liquidez, que son como 4.600 millones de dólares o 3.600 millones de dólares, que no son otra cosa que quitarles saldos de las cuentas de las entidades públicas, de las empresas, para atender las necesidades de caja del tesoro. Mira tú que en diciembre, el año anterior, solo en diciembre, se usaron estos saldos 500 millones para poder cubrir pago de sueldos. Y durante el año a Petroecuador se le quitó como 700 millones de dólares. Esto como explicación conceptual de lo que significa déficit y necesidad de financiamiento. Entonces retomemos en el caso de estas concesiones en el sector petrolero, que se ubican 2.000 millones de dólares. Estos no son ingresos. Si se llegase a concretar una operación de esta naturaleza, sería utilizar una suerte de préstamo o de anticipo petrolero, que al final resulte en un crédito y que se va a utilizar para financiamiento, cubrir las necesidades de financiamiento. Entonces no es un ingreso. Por tanto, el déficit sería mayor. Pero como este ingreso no va a ocasionarse y está atado a mayores gastos en educación y salud por equipamientos y otro tipo de cosas, habrá que reducir esos gastos y utilizar correctamente este valor como financiamiento. Lo mismo pasa con las retenciones del impuesto a la renta, las autorretenciones del impuesto a la renta, que en el presupuesto se ubican 973 millones de dólares. Estos no son ingresos de impuesto a la renta de este año. Es un anticipo del impuesto a la renta a pagarse el próximo año. Por tanto, este valor debe ubicarse como fuente de financiamiento, no como ingreso de este año del impuesto a la renta. Si solo este rubro se excluye de los ingresos de renta y se lo ubica como cobertura del financiamiento, el déficit de 4.800 millones de dólares que presentó en la plataforma subiría a 5.800 millones de dólares. También hay otros ingresos que se ponen allí. En el caso de Movistar y de Claro, las concesiones de estas 410 millones de dólares no se sabe cuánto van a rendir en realidad y cuándo se concretarán. También en la extensión del contrato del OCP a la misma empresa que lo está administrando ahora, se ubican 200 millones como posibles ingresos. También se ubican como posibles ingresos 230 millones de dólares por venta de las antenas de CNT. También se ubican como ingresos posibles 600 millones adicionales por eficiencia en la administración tributaria. Entonces, bueno, todos estos rubros, unos mal ubicados, otros que son fuente de financiamiento, otros que son inciertos, bueno, hace que la proforma tenga serias debilidades en el ingreso, ¿no? Por otro lado, habría que incluir en la proforma el aumento del IVA al 3%, que entre abril y diciembre podría rendir unos 1.100 millones de dólares. Esto está en duda porque los ingresos en este año tributarios en general van a ser menores porque la economía no va a crecer y además si se sube el IVA siempre disminuye el consumo. También habría que incluir el aumento al ISD al 5% desde abril, unos 200 millones adicionales, y los impuestos los impuestos adicionales a la banca sobre las utilidades del 3%, 3,5% y 3,2% a las empresas. Esto aún está por incluirse en la proforma, ¿no? Y luego, en el tema de gastos, hay gastos que tendrán que adicionarse en el futuro, ¿no? Adicionarse en el futuro, en el caso de la seguridad social, se puso por el 40%, 2.388 millones de dólares, pero el seguro pide más de 3.000 millones. Habrá que incrementar por lo menos 500 a fin de año, ¿no? Bueno, con estos números, entre aumentos, reducciones, colocación adecuada del gasto, tendrá que
emplearse rigor técnico para definir bien los rubros y los conceptos. En este año, Miguel, aun cuando se firmase un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y fluyesen unos 2.500 millones de dólares de los organismos multilaterales, aun cuando se lograse alguna concesión al sector petrolero por 2.000 millones para cubrir las necesidades de financiamiento, aun cuando en este año se hiciese rollover de la deuda interna por unos 2.400 millones de dólares y se mantuviesen los mismos niveles de CETES, de convenios de liquidez, en este año, en esas condiciones, el déficit va a ser de unos 5.000 millones de dólares o más, y faltarán alrededor de unos 2.000, 3.000 millones de dólares para cubrir las necesidades de financiamiento. Y el próximo año la situación va a ser peor, porque no hay los ingresos permanentes, es decir, no hay los ingresos temporales, solo quedaría como permanente el IVA y el ICD. Y aun cuando se firmase un acuerdo con el fondo y hubiesen recursos de los multilaterales y el próximo año las necesidades de financiamiento van a ser gigantes y la brecha por financiarse va a ser gigante, claro, también, más allá de 5.000 millones de dólares. Vamos a hablar más adelante del 2025, economista Jaime Carrera. Bienvenido al académico y catedrático Fidel Márquez. ¿Cómo ve usted esta proforma presupuestaria que remitiera el Ejecutivo, que no pudo aprobar las observaciones que hizo la Asamblea Nacional, entra en vigencia en estas condiciones complejas y difíciles, como nos señalaba con los datos en la mano el economista Jaime Carrera, por ejemplo, el que haya un déficit de 5.000 millones, al menos el básico, y también la situación de la caja fiscal en estas condiciones de escasez? Buen día, Fidel. Buen día, Miguel. Buen día, Jaime. Sí, Jaime nos ha puesto los números o la verdad de los números, como le llamo yo en clase, que son irrefutables cuando se presentan de la forma en que Jaime nos los detalló, ¿no? Y lo que nos dice a las claras que a pesar de las recurrentes reformas tributarias que hacemos en el país o que hemos hecho en el país durante los últimos tiempos, seguimos sin resolver los problemas estructurales que son los causantes fundamentales de esta situación. Y seguimos, por tanto, teniendo la necesidad de financiamiento que, a pesar de, en el mejor de los casos, como nos planteaba Jaime, que nos llegue los desembolsos, que se logre reestructurar deuda interna, que se logre plantear reestructuración y un poco impulsar la pelota de las necesidades financieras hacia años posteriores, lo que hacemos es respiros alogados, porque en definitiva seguimos sin nosotros, mientras no resolvamos y enfrentemos de una vez por todas. Uno, ¿qué necesidades tenemos realmente de sincerar nuestro gasto público? Que es una de las cosas que yo creo que son de vital importancia. Habría que ir a una reforma socioinstitucional en el país que nos lleve a utilizar, no disminuir, porque a veces siempre decimos hay que recortar, pero lo que tenemos que hablar en el país ahora, y yo creo que debería ser el punto de partida, es cuán eficiente es el servicio público que tenemos o cuán eficiente es el gasto público que se tiene en el país. Entonces, a partir de esa premisa, empezar a hacer las reformas estructurales que se requieren. Porque si no, no va a haber acuerdo, no va a haber forma y vamos a llegar el momento que ya no va a haber por dónde seguir incrementando la presión tributaria. Porque además, como todos sabemos, hay que tener ingresos permanentes para poder tener los gastos permanentes, y si los gastos siguen siendo altos, subiendo, vamos constantemente a tener que buscar más ingresos permanentes para poder enfrentar esta situación. Entonces el problema yo lo veo por el lado estructural. Es fundamentalmente un problema de nuestras estructuras del gasto público. Claro, el gasto sí es permanente, los ingresos no han sido permanentes. ¿Cómo combinar, cómo lograr eso, Fidel?
A ver, lo primero es que tenemos que pensar y tenemos que ir a buscar qué función pública está siendo eficiente en estos momentos. ¿Cómo logramos nosotros bajar gastos del sector público? Y eso es posible poniendo las nuevas formas de administración pública que existen en el mundo de hoy. Y ir al gobierno digital con fuerza para poder bajar muchísimos gastos públicos. Por otro lado, si tenemos, y voy a poner como ejemplo, si nosotros tenemos un problema en los cupos universitarios, el gasto que se va a la educación universitaria, por poner un ejemplo que manejo bastante bien, tenemos que ver entonces qué modalidades son las que tenemos que impulsar en el país como política de Estado para aumentar cupos sin tener la necesidad de mayores gastos o incremento en el gasto del presupuesto, utilizando los mismos recursos que tenemos actualmente. Por ahí yo creo que deberíamos estar pensando nosotros y así una serie de elementos hacer. Y lo otro, acabar de sincerar los subsidios. Si el subsidio está focalizado para el 100%, no hay tal focalización. Es decir, si lo recibe el 100% de la población, el subsidio, eso significa que es un subsidio y su índice de focalización es inadecuado, porque los subsidios deben ser para los que lo necesitan realmente, partiendo de ese principio. Entonces, por ahí ya tenemos que tener nosotros otro elemento importante si queremos tener un gasto eficiente desde el sector público. Vuelvo con el economista Jaime Carrera. Con estas consideraciones, ¿cuál es el panorama para la ejecución de la reforma presupuestaria del 2024? Y luego, lo que usted nos comenzó a señalar, los grandes desafíos, también año electoral 2025. El problema central del Ecuador, Miguel, es que, bueno, de paso un saludo a Fidela, que se integró al panel. Es que no entiende el Ecuador, no termina de entender la sociedad en su conjunto. Primero, no termina de entender cómo funcionan las cuentas públicas. No termina de entender los conceptos y la importancia de tener sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo. Y algo muy importante que señaló Fidel, la transparencia de las cuentas públicas y el rigor técnico en su manejo son fundamentales para enfrentar los problemas estructurales que tienen las cuentas públicas. Y en esa dimensión, si el Ecuador continúa financiando déficits elevados a cualquier costo y con cualquier artificio, lo único que hace es debilitar más las cuentas públicas en el futuro y hacer que las soluciones sean más costosas. La deuda pública en este momento, considerando obligaciones adicionales de CETES y otras cosas, es de 78.000 millones de dólares. Esa deuda pública no es compatible con la capacidad del Ecuador y no es posible reducir el nivel de endeudamiento público si no hay superávit fiscal y si la economía no crece. No es posible. Luego, ¿cómo enfrentamos este inmenso desafío y este desorden fiscal? Hay que reducir el déficit. No hay otra manera de reducir el déficit, sino con más ingresos y menos gastos. ¿De dónde vienen los ingresos? De tributos. Ya se sube el IVA y eso es insuficiente. De reducir los subsidios a los combustibles. Eso hay que enfrentar para tener más ingresos. Y por el lado del gasto, necesitamos un programa fiscal de mediano y largo plazo, absolutamente confiable y sostenible, para enfrentar el problema estructural del gasto público. Si vemos la composición del gasto, 10.000 millones se van en sueldos. Y en sueldos casi el 90% está en
educación, salud, Fuerzas Armadas, policía. Se puede hacer algo en reducción de este rubro de sueldos, pero el problema medular en sueldos es que el nivel de sueldos del sector público es incompatible con lo que puede sostener la economía. En promedio general, hay 492.000 funcionarios que cobran del presupuesto. Si uno divide 10.000 millones para 492.000 personas y lo saca un promedio mensual de alrededor de $1.500 por persona. Y lo que produce el Ecuador como PIB per cápita mensualmente es $500 y algo más. En el sector privado, ¿cuánto gana la gente si tiene la posibilidad de tener trabajo? 400, $500, ¿no? Eso, si es que tiene la posibilidad de tener trabajo. Entonces, el nivel de sueldos en el sector público no es compatible con la economía, pero bajar el sueldo no se puede bajar los sueldos del sector público. Entonces, ahí hay que encontrar alguna forma, ¿sí?, de bajar este nivel y de no incrementarlo en el futuro. Ese es un rubro importante. Luego tenemos los subsidios dentro del presupuesto. Y dentro de los subsidios están las transferencias a las seguridades sociales, al ISFA, al SPOL y al 40% de pensiones. Allí, si se presupuesta correctamente lo del 40% de pensiones, se van como 3.600, 3.700 millones de dólares. Aunque no está presupuestado todo, el gobierno no va a dar todo. Exactamente, no está presupuestado todo, pero algo tendrán que presupuestar obligatoriamente, porque si no queda como gasto. Sigue el eterno lío de cuántas son las deudas del Estado para el Seguro Social. Hay que presupuestar correctamente. Pero enfrentar este punto del subsidio es medular para sostener las cuentas públicas. Entonces, este subsidio no puede mantenerse en el Estado en ese nivel. Entonces, hay que enfrentar el tema de la seguridad social. Y la seguridad social requiere más ingresos para que se reduzca ese subsidio. Porque aquí hay dos balas mortíferas en el Ecuador. El 40% de pensiones no se puede sostener con este nivel de déficit y el Estado incurre en atrasos. Y si no le paga el 40% al Seguro Social, el Seguro Social tampoco puede sostenerse y licúa los fondos de pensiones y se lo reduce. Entonces hay que enfrentar el tema de la seguridad social con más ingresos. ¿Y de dónde vienen los ingresos del Seguro Social? De aportes o de las reformas que han hablado en cuanto a jubilaciones y otro tipo de cosas. Luego tenemos, ¿qué más? En otro gasto de la deuda pública, de los intereses de la deuda pública. Los bonos basura ya se reestructuraron en 2020. Y este rato, el mayor pago de intereses es con los multilaterales. Y ese rubro de multilaterales no se puede renegociar. Lo máximo que se puede hacer es pedir que amplíen los plazos. Miren ustedes que entre 2024 y 2026 al Fondo Monetario hay que pagarle intereses y amortizaciones $4.000 millones. Y en general a los multilaterales, entre intereses y amortizaciones de deuda interna hay que pagar $16.000 millones. Pero la mayor carga está ahora en multilaterales. Los bonos basura se van a comenzar a pagar en amortizaciones recién en el 2026, $900 millones, ¿no? Entonces, este es otro rubro que presenta inflexibilidad. Luego, ¿qué tiene? Los gobiernos seccionales, más de $3.000 millones. Y las universidades, como $1.000 millones. Estas son preasignaciones constitucionales. No se puede hacer nada. Entonces, necesitamos en el Ecuador, primero, entender bien estas cifras. No hablar demagógicamente, sino con números. Y sentarnos como país y llegar a un acuerdo para tener un programa fiscal sólido, confiable, en el mediano y largo plazo, porque si no se lo hace ahora, vamos a acumular distorsiones y esto se torna absolutamente inmanejable y puede afectar al sistema monetario y va a afectar, de hecho ya está afectando al crecimiento de la economía. Entonces necesitamos un programa fiscal en un entorno de un programa económico de mediano y largo plazo.
porque no solo arreglar las cuentas públicas es suficiente si la economía no crece a tasas elevadas. Y en dolarización necesitamos crecer con inversión extranjera directa, con exportaciones. La inversión extranjera directa es pálida, casi inexistente, ¿no? Entonces, si no pensamos con una visión de estadistas en el mediano y largo plazo, para tener sostenibilidad fiscal, crecimiento económico, exportaciones, inversión y un ambiente adecuado para atraer inversiones. Y aquí ya tenemos el problema de la inseguridad jurídica, de la inseguridad interna, de la corrupción, de la debilidad institucional y bueno, de una serie de debilidades. Entonces, veamos al país, Miguel, Fidel, de otra manera, ¿no? Veamos con responsabilidad y lo que nos espera es realmente un duro sacrificio en el futuro. Este problema fiscal no se arregla fácil, la economía no va a crecer fácilmente, la deuda pública no se va a arreglar fácilmente. El Ecuador está condenado perpetuamente a la deuda pública, de bonos basura y de multilaterales. Y si no hay superávit en el mediano y largo plazo, bueno, tendremos 50 años de deuda pública y de renegociaciones permanentes. Podemos repetir lo mismo que hemos hecho los últimos 43 años. Déficit constante, poco crecimiento, constantes no pagos de deuda, constantes renegociaciones. Entonces hay que pensar al Ecuador de otra manera, Miguel. Claro, efectivamente, Fidel Márquez, ¿cómo lograr lo que plantea Jaime Carrera? Un programa fiscal sólido. ¿Qué hacer con el tema de los subsidios, la deuda del IES? Es decir, es un problema, casi un círculo vicioso, y no se toman los correctivos. El caso de los subsidios a los combustibles, por ejemplo. Sí, Miguel y Jaime. Jaime nos ha desnudado la situación del país y dijo algo que a mi modo de ver es importantísimo, que no es solamente la cuestión fiscal, porque la cuestión fiscal la estamos viendo porque ahorita con la reforma tributaria y con lo del presupuesto se está analizando, pero planteo a mi modo de ver algo que es importantísimo. No puede haber sostenibilidad fiscal si no hay crecimiento económico sostenible. Y nos planteamos nosotros un crecimiento del 0.08% para dentro de lo que se está hablando, es decir, menos del 1%. Por tanto, ahí no tenemos, como se dice en los libros de economía, Jaime Miguel, ni la reproducción simple prácticamente para el funcionamiento de la economía global. Y por otro lado, no tenemos las condiciones de inversiones como tienen nuestros vecinos. No llegamos a los $1.000 millones en inversión anual. Y si sacamos el promedio de los últimos años, nos vamos a dar cuenta que la inversión extranjera directa en el país es paupérrima comparado con lo que está sucediendo en nuestros vecinos Perú y Colombia, por ejemplo. Y eso por un lado. Y por otro lado, en el esquema monetario que tenemos, nosotros tenemos, para tener dinero fresco y que permita que la economía fluya, tenemos que exportar más, pero para exportar más tenemos que tener una economía que sea productiva, que sea creciente. En estos días hemos recibido dos buenas noticias, ¿no? El incremento de las exportaciones de la pitahaya, que se ha disparado en sus exportaciones, y el precio del cacao, que por diferentes situaciones llegó a estar la tonelada en los $9.000, si la más de $9.600 creo que ayer estaba por allá. Que eso de una u otra manera pudiera servirnos, pero son con productos muy puntuales y la economía nuestra no tiene las condiciones para poder aprovechar, digamos, estas ventajas que nos puede dar el cacao por un lado, pero son productos muy específicos, el boom que tenemos a veces con las flores, con algunas verduras, la pitahaya, etcétera, pero realmente las condiciones para que venga inversión al país, inversión fresca, tanto nacional como extranjera, por ahí tenemos que partir también, que es lo que va a permitir después tener ingresos permanentes para el fisco, con un crecimiento de ese ingreso. Por tanto, aquí la situación tiene que ser, como decía Jaime, una propuesta integral de cambio de cómo hemos estado haciendo los modelos hasta ahora.
si seguimos con lo mismo y reestructuramos deuda, lo único que vamos a hacer es reproducir el círculo vicioso en el que estamos. Y constantemente vamos a tener esos déficits fiscales, vamos a tener las necesidades de financiamiento, que vamos a tener que la economía no crece, y si a eso lo unimos que en el último trimestre del año pasado y este trimestre hay una contracción del consumo de la familia, el consumo interno, entonces también esto se va a complicar, porque por mucho que aumentemos y esperemos que con los incrementos que se dieron del IVA, por ejemplo, pero si baja el consumo, va a traer como consecuencia también que se recaude menos de lo que se esperaba. Y sigue entonces aumentándose por ahí las necesidades de financiamiento. Entonces, yo creo que tenemos que plantearnos ya de una vez por todas que se enfrenten todos los problemas que nos dijo Jaime, del seguro social, de los subsidios, de la estructura salarial que tenemos, que hay que tomarla en consideración, la estructura salarial que tenemos, que posiblemente haya que pensar cómo nosotros tenemos menos carga salarial en el sector público en su conjunto, y para eso es necesario entonces hacer una propuesta de organización del Estado de manera diferente a como lo tenemos actualmente. Economista Jaime Carrera, ¿cómo lograr un programa fiscal sólido con ingresos permanentes no ocasionales? ¿Cuánto va a contribuir el aumento del IVA desde la próxima semana? ¿Y cómo solucionar temas que están latentes, como las deudas y las asignaciones del 40% para el Fondo de Pensiones del Seguro Social, que son problemas permanentes que se tienen? Bueno, no hay soluciones fáciles, ¿no? Y en este momento hemos llegado a un punto en que casi las soluciones fiscales son inexistentes si no se enfrentan problemas como los que hemos hablado, ¿no? Aunque el IVA va a ocasionar a producir más recursos, tampoco es suficiente, ¿no? Entonces, primero lo que se requiere del país es un gran acuerdo de entendimiento de esta realidad y de los esfuerzos y reformas que se debe hacer en el Ecuador para superar el problema fiscal severo que existe y la falta de crecimiento económico y todo lo que el Ecuador requiere para progresar. Parecería que en el país estamos inconscientes de que producir $6,000 por persona al año no alcanza para nada. O sea, producir $560 mensuales en el Ecuador no alcanza para nada. Entonces queremos en el país vivir como Dinamarca, con una producción del cuarto mundo. Entonces primero tenemos que tener conciencia de nuestras realidades y ver incluso lo que producimos en relación a la región, ¿no? El Ecuador produce la tercera parte de lo que produce Chile, o lo que produce Uruguay, incluso Panamá, e incluso otros países, ¿no? Como el caso de República Dominicana, que antes estaba muy atrás de nosotros y hoy ha crecido a tasas elevadas durante años y produce el doble de lo que produce el Ecuador. República Dominicana recibe inversiones extranjeras directas por alrededor de 4.500 millones de dólares, un país mucho más pequeño que el nuestro, ¿no? República Dominicana por turismo recibe 10.000 millones de dólares al año. En el Ecuador, bueno, a veces pensamos que todo va a venir sin hacer reformas, ¿no? Y sin hacer ningún esfuerzo colectivo. Entonces el Ecuador lo que requiere es entender que para progresar necesitamos grandes esfuerzos de todos, disciplinas colectivas, ¿no? Es un país en perpetuo desorden, de indisciplina. Entonces queremos hacer todo sin hacer nada y sin el esfuerzo de nadie. Y los políticos están en otra dimensión, ¿no? Hacen lo mismo que han hecho siempre. No tienen la menor idea de cómo funcionan las cuentas públicas. O si la tienen, ¿sí? No quieren verla, ¿no? Y sectores económicos que también ven por su
lado por su beneficio, por sus intereses. Sectores sociales anquilosados en prácticas seculares, sectores de trabajadores que aferrados a una ley laboral de hace 80 años que no quieren ningún cambio. Es decir, en el Ecuador nadie quiere cambiar y sin embargo quiere todo. Y como decía Fidel, no podemos tener otros resultados haciendo lo mismo que hemos hecho durante 43 años. Entonces el Ecuador necesita redefinirse como sociedad, sentarse y hacer un mea culpa de lo que somos. Somos esto, lo que tenemos, una sociedad en desorden que produce poco, poco competitiva, que innova poco, que exporta poco, que tiene un desorden, un irrespeto a las leyes, que es una sociedad descompuesta, ¿no? Y eso hay que decirlo, porque eso es lo que estamos viviendo. Entonces necesitamos una gran visión estadista de mediano y largo plazo que una a la sociedad en torno a objetivos que son básicos. ¿Por qué no sentarnos en una mesa y discutir estos números que hemos hablado ahora con Fidel, ¿no? Y decir, esta es nuestra realidad. Entonces, hagamos un acuerdo nacional sobre cosas básicas, que son elementales. Sostenibilidad fiscal. 2, para que haya sostenibilidad fiscal, inversión. Inversión abundante. No podemos superar en el país nuestras deficiencias con una inversión del 21% del PIB. Yo les invito a quienes en este momento nos ven o nos escuchan, vean los números de República Dominicana. Si no hay inversión del 30% del PIB, entre interna y externa, el Ecuador no puede alcanzar tasas de crecimiento de por lo menos del 5% anual durante décadas. Entonces, otro acuerdo. Sostenibilidad fiscal, inversión abundante. 3, exportaciones. Si no exportamos en dolarización, no hay forma de crecer. Y luego, un ambiente adecuado para las inversiones, seguridad jurídica, previsibilidad tributaria. No podemos, pues cada año estar con reformas tributarias. Entonces las empresas dicen, bueno, ¿qué pasa en el país? Este año me graban este impuesto, me graban este otro, me quitan este otro, este es temporal, este no es permanente. Bueno, es una locura, ¿no? Entonces hay cosas básicas sobre las que debemos estar de acuerdo todos los ecuatorianos y entender esta situación. Yo sé que es difícil que el pobre que está luchando por sobrevivir entienda estas cosas, o que los políticos irresponsables que solo vean por sus intereses pretendan entender estas cosas, o que los empresarios o sectores económicos que también dicen, bueno, me afecta todo por mi interés, pero allí está la función de un Estado, ¿no? ¿Para qué se dirige un Estado? La dirección de un Estado tiene que ser una visión de estadista, ¿no? Que una a la sociedad y que les lleve a querer al país, que tenga autoestima como nación para ir en esta dirección. Si no, el Ecuador no va a progresar, Miguel. Y no podemos progresar con un ingreso por habitante de $6,000 al año. No, imposible. Fidel Márquez, esto es importante que decía Jaime a propósito de la necesidad de contar con un programa fiscal sólido. ¿Cuánto va a contribuir el aumento temporal en el incremento del IVA? ¿Cómo lograr una sostenibilidad fiscal? Ese es el denominador común. ¿Cómo lograr mayor inversión, dar seguridad jurídica, que haya previsibilidad en el cobro de los tributos que aquí cambia periódicamente? ¿Cómo dar esas certezas, Fidel? Sí, bueno, las constantes y recurrentes reformas en la parte tributaria, evidentemente que no trae consigo que exista esa estabilidad que se está requiriendo, porque en primer lugar esto le dice a todos los agentes económicos, señores, acá cada año vamos a tener que hacer reforma porque tenemos esta necesidad hoy o mañana la otra. La reforma al IVA, que además es una reforma que evidentemente nos puede estar dando
digamos que unos cientos de millones de dólares, pero eso primero va a ser temporal, de acuerdo a cómo está establecido. Segundo, esto también va a traer presiones que van mucho más allá que las necesidades que se pueda tener en la parte fiscal. Y es el hecho de que inicialmente va a tener una presión inflacionaria que yo calculo que en los 3 primeros meses se absorba, ¿no? Como generalmente ocurre este tipo de situaciones. Pero lo que sí está clarísimo es que este aporte que va a llegar al fisco es un alivio y hay que verlo como un alivio o digamos una aspirina para un enorme dolor de cabeza provocado por un cáncer, que puede ser que inicialmente te alivie un poquito, pero si no atacas el problema de fondo, el tumor maligno que tienes incrustado en tus estructuras, evidentemente no vas a solucionar el problema y lo que constantemente vamos a estar es tomando paliativos, pero no la solución definitiva. Y el país, como está la situación y como se están dando los procesos de retorno a determinada hacia la región y nos estamos quedando atrás nosotros para atraer inversiones. En este sentido, que muchos de los capitales que se habían ido hacia la área asiática desde hace unos cuantos años están retornando a la región latinoamericana y nosotros nos estamos quedando fuera. Y yo creo que eso es algo que tenemos que entrar a analizar y debe ser parte del segundo punto que nos decía Jaime, de la necesidad de inversión, cómo nosotros nos hacemos atractivos para atraer esos capitales que están dando vuelta por el mundo hoy y que de una u otra manera pudieran venir a ser parte de esa inversión que requerimos para el crecimiento del 4.5, el 5% durante una década mínimo, para si nosotros queremos ver cambios acá. Y bajo el principio, Miguel y Jaime, de que tenemos que empezar a pensar fuera de la caja. Ya está bueno de seguir viendo las 4 paredes de la cajita donde estamos incrustados y donde nuestros políticos no ven más allá que esas paredes, porque están en su zona de confort de acuerdo a sus intereses y no de acuerdo a las necesidades de desarrollo del país. Ya es hora de que empecemos, y esto, si los políticos no impulsan esto, la sociedad civil lo tiene que hacer para reclamar a gritos que haya políticas de Estado y que un verdadero estadista pueda llevar adelante esto. Parte de eso, Fidel, es la inversión extranjera. Pero ¿en qué condiciones viene si no hay certezas tributarias, seguridad jurídica y también estas amenazas? El caso del sector minero. Es increíble que haya sectores como dirigentes de la CONAIE que se opongan incluso a lo que ellos han patrocinado, la consulta a los pueblos. Quieren con garrote imponer que se opongan a la explotación de minería legal y no dicen nada de la explotación, a la extracción de minerales de manera ilegal. Y bien contaminantes. Que es la otra parte, Miguel, ahí. Yo creo que además es un contrasentido total. Uno, que va a traer eso, posiblemente le traiga, y si se hace la consulta y después se hace una distribución adecuada de esos recursos y donde la comunidad tenga participación, que es lo más importante que debe haber aquí, un retorno de esas inversiones, y que además se anunció por parte del presidente el acercamiento con con inversiones de uno de los países donde mejor tecnología o tecnología más amigable con la naturaleza existen en cuanto a la minería. Ahí yo creo que estamos, es donde no encajan los esquemas y seguimos pensando con pensamiento del siglo XVIII, ya no ni del XX, ni del XIX, del siglo XVIII. Y no entendemos que tenemos que el mundo en los últimos 50 años ha avanzado a una velocidad tecnológica tan rápida y tan enorme que hay grandes empresas tecnológicas que sus ingresos y presupuestos anuales son 5, 6, 10 veces, 100 veces países como el Ecuador. Y ahí es donde yo creo y tenemos que decirle a todos nuestros políticos, por favor entiendan, si existe la consulta popular y está consagrada en la Constitución y en las leyes del país, por favor déjenla ejecutar,
que decida la gente. ¿Por qué usted le va a estar dando su criterio al resto de la población? ¿O es que acaso en las comunidades no se piensa? Porque eso es lo que le están diciendo a las comunidades. Ustedes no piensen. Claro. Y lo grave, pobres sentados en la riqueza, cuando debiera haber una explotación, por cierto, racional, respetando las licencias ambientales, pero explotar esos recursos, ¿o no, Fidel? Es que ese es el camino y tenemos que ir a una unión inteligente con la naturaleza. Ese concepto debemos acabar de aprenderlo. No es que la naturaleza no se toca, sí se toca, pero hay que tocarla cuidándola. Porque si no, ¿qué vamos a preferir? Que nuestra gente se nos muera de hambre, que no nos desarrollemos y que seamos, como decía Jaime, un país del cuarto o quinto mundo, teniendo riqueza. Eso es un absurdo total. Bien, muchas gracias por estas reflexiones, por abrirnos de nuevo los ojos respecto de la situación económica, la falta de entendimiento de la clase política primero, y segundo, la necesidad de contar con programas fiscales sólidos, que haya sostenibilidad fiscal y que haya mayor apertura con respeto a la inversión extranjera, como se aspira en el sector minero, sin esta oposición radical que solo buscan, como el caso de la CONAIE, solo buscan el caos, la violencia y la desestabilización. Muchas gracias al economista Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal y al académico y catedrático Fidel Márquez. Muy amables. Gracias, Miguel, un gusto. Gracias. Luego. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:28 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre temas vinculados con la movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito. Entrevista con el director general de la Agencia Metropolitana de Tránsito, doctor Washington Martínez. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa